Pensar en la fecha del 2 de julio del 2021, una fecha muy triste, porque nos cambió la vida a todos. Javier nació el 21 de julio de 1982. Desde niño Javier, un ser de verdad bastante jocoso él en aprender, en ser alegre, comunicativo, amistoso. Javier era un niño muy especial, bastante con compañerismo con cualquier niño que se acercara. Ya entró a su primaria de igual manera, siempre enfocado con sus compañeros. Estuvo en el área de la parte de scouts. Tenía Javier como 10 años. De allí ya fue a la iglesia. Conocí a Javier Tarazona cuando yo era sacerdote religioso mercedario en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la Concordia, San Cristóbal. Como mercedario tenemos un ideal que es la libertad y es la lucha por los derechos humanos y por la construcción de un mundo más justo. Javier formó parte de ese grupo juvenil desde su adolescencia y lo ha mantenido a lo largo de toda su vida. Fundaredes ha sido el instrumento, el canal por el cual ese sueño se ha institucionalizado y es una lucha constante, no solamente de Javier, sino de todos los que forman parte de Fundaredes. Bueno, Javier ya llegó a la etapa del liceo, allí muy, digamos, ansioso de estar en el juego, de recrearse en el básquet, en el fútbol. Ya se integró cuando hubo el desastre de Cariaco, se reunió con su grupo de compañeros más cercanos y formó Fundabriceta. Allí hizo ese trabajo él, pues siempre como con la preocupación de formar las personas, de enseñar cómo actuar en un desastre. Y bueno, viene Javier con la idea por el tema de que estamos en el estado Táchira, que es un estado vulnerable, porque estamos sobre una falla geológica importante. Bueno, Javier tiene la idea de crear un grupo de rescate. Y sí, cosa que nos llamó mucho la atención. Muy joven Javier siempre tuvo esa chispa de querer servir a los demás, ¿no? Lo que trajo como consecuencia la formación de Fundabriceta, Fundación de Brigadas de Seguridad Escolar del Estado Táchira. Desde ahí nació esa chispa por querer fomentar los derechos humanos y por querer servir a los demás. Ya después un día Javier en el liceo me comenta, me dice, mira Sergio, ¿por qué no creamos un grupo de seguridad aquí en el liceo? Vamos a llevar esta idea, pero aquí al liceo. Y digo, me parece bien. Vamos a asesorarnos, vamos a buscar información y vamos a plasmar y vamos a ver qué nos sale. Y nos salió algo sumamente bonito, algo especial, algo que ya en el año 98 como tal, nace la primera brigada de seguridad escolar en el estado Táchira, en el Liceo Nacional Pedro María Morantes. La brigada de seguridad escolar que para el momento llevó el nombre del licenciado Miguel Ángel González. Y bueno, ahí, por un espacio más o menos de 4 años, se logró conformar varios grupos grandes de estudiantes, donde se le impartían charlas, se le impartían talleres, cursos de primeros auxilios y de muchas cosas más, recreaciones, excursiones. Bueno, ya Javier llegó a la universidad, pues todos los días tenía que salir muy temprano
se llevaba su desayunito y llegaba a almorzar aquí a la casa. Allí en la universidad estuvo involucrado en aula salud, en recreación, estuvo en el centro de estudiantes, pero Javier siempre preocupado por su carrera, porque amante de la educación, siempre ha sido amante de formarse él como ser humano y a la vez de enseñar a los demás también. Lo recuerdo Javier como una persona pues muy entregada a la academia, siempre esforzándose por dar lo mejor de sí, por tener esa buena imagen, cuidando el concepto que tenían los profesores y los estudiantes de lo que era ser dirigente estudiantil. Recuerdo que en una oportunidad regañó a un compañero diciéndole que tenía que estudiar, que la única forma de poder pues rebatir a un docente era argumentando, y esa argumentación se hacía a través del estudio. Como estudiante, un estudiante proactivo, creativo, innovador, luchador constante por las providencias estudiantiles. Un líder innato desde sus inicios en este instituto pedagógico como estudiante. Un líder recreador y un líder como promotor de salud, quien llevó su conocimiento a todas las instituciones y comunidades de nuestro municipio, nuestras extensiones en Encontrado y Sanabria Mendoza, donde destacó la promoción de la salud y los derechos humanos de nuestros estudiantes y de la comunidad universitaria. Pues siempre buscaba la integración de hechos de muchas corrientes, en este caso para levantar la voz por los estudiantes, para luchar por las reivindicaciones estudiantiles. Recuerdo tanto, Javier, cuando a veces veíamos tan imposibles las cosas y pudiste en tu gestión traer una cantidad de becas estudiantiles, traer unidades de transporte. Un gran líder estudiantil, defensor de los derechos de los estudiantes, defensor de todos los derechos, no solo de estudiantes, sino de la universidad en pleno. Siempre buscó ese bienestar de la universidad, de todos los actores de la universidad. Javier luchó en la universidad, que lo recuerdo, porque el comedor fuera para todo estudiante, porque allí era pues algunas personas, no todos, y él observaba, así era, que algunas personas no tenían cómo salir a comerse nada, ni en la cantina, ni en ninguna parte. A aumentar las becas comedor para todas las personas que vivían tan lejos de la universidad. Bueno, Javier en el área de recreación en la universidad estuvo en varias actividades por la universidad, representando a la universidad y en otros espacios nacionalmente. Y Javier pues fue muy buen recreador, es muy buen recreador, claro que sí. Eso lo llena de vida porque lo manifiesta y qué bueno es que pues, él le dé esa transmisión de alegría, de vida, de digamos que otra persona se contagie en ese ámbito de recrear a las personas. Irnos a unos 20 años atrás, tuve la oportunidad de compartir con Javier Tarazona cuando pertenecía a la coordinación de deporte y recreación, era el coordinador del subprograma de recreación. Allí se acercó Javier, que quería participar con nosotros en las actividades recreativas, sin ser del área de educación física, siempre fue una persona que le llamaba mucho la atención la recreación. Tan así que pudimos conformar un grupo de 10 estudiantes del Pedagógico de Rubio y asistimos al primer Campamento Nacional de Recreación de la UPEL, eso fue en el año 2004. Allí fuimos y Javier iba liderando el grupo de recreadores, en donde compartimos con 80 jóvenes de todas las UPELes a nivel nacional. Te puedo resumir que recuerdo el acto de la premiación. No aspirábamos, Rubio no aspiraba mucho. Sin embargo, cuando viene la premiación, a nivel de general, fueron nombrando el tercer equipo, fue Maturín, segundo lugar Maracay, y primer lugar dijimos, no, debe ganarlo Barquisimeto, cuando dijeron que el campeón era Rubio, aquí está el trofeo, que lo conservo con mucho cariño. Y no todo quedó allí, había una premiación individual
y premiaron a los 5 primeros, y Javier fue el recreador número 1 a nivel nacional. Cómo olvidar a Javier en esa época. Y bueno, de ahí para acá siguió en ese mundo de la recreación, apoyando eventos, apoyando actividades, creando talleres. Compartí mucho con Javier en talleres, como ponente, como participantes, como organizadores. Ese Javier siempre presto a ayudar, siempre presto a colaborar y bueno, con esa alegría que lo caracterizaba. Y bueno, me llamaba mucho la atención en Javier que nunca decía que no. Esa humildad grande que siempre tuvo Javier, ¿no? Y siempre dispuesto a ayudar. Ya de allí de la universidad, pues conoció muchas personas que de alguna manera él se involucró, digamos, en continuar la carrera de educación más avanzada y también siempre en defensa de los derechos de las demás personas. Bueno, yo conozco a Javier a raíz del secuestro de papá que ocurre en el 2003. Empezamos y nosotros sosteníamos que la situación de los presos políticos era muy similar a la de los secuestrados. Y se hizo un gran movimiento de la sociedad civil en pro de la liberación de ellos y nosotros empezamos la organización. Allí conozco yo a Javier. Javier en ese momento tendría 22, 23 años, una persona con una sensibilidad extraordinaria, con una empatía y con una curiosidad sobre los temas diversos, no solo sobre el secuestro en sí y las cosas que ocurrían en torno a él, sino la relación de los secuestros y el planteamiento político del Estado. Y Javier se suma a la lucha de 35 personas que estuvimos en la ONG Venezuela Libre de Secuestro, donde Javier asumió un papel de orientación, de guía, de acompañamiento, de caminar, de marchar, de estar al lado de la familia de los secuestrados. Entonces yo conozco a un Javier inmensamente humano, siendo un joven extraordinariamente joven, con un liderazgo bastante bien fundado en lo que era el liderazgo estudiantil a nivel regional desde la UPEL, y que era capaz no solamente de preocuparse por los problemas centrales de su universidad, sino por todos los problemas que rodeaban a la institución. Yo recuerdo que Javier debe ser en el año como 2006, 2007, plantea el problema de la carretera Rubio-San Cristóbal, donde parece un problema ajeno a la universidad, pero es que de San Cristóbal venían cientos de estudiantes a estudiar, a hacer su vida universitaria a Rubio. Pero Javier, como estudiante, no solo se dedicó a la defensa de los derechos estudiantiles. Recuerdo que junto a otras universidades coordinó aquel famoso trancón en Santa Elena, ese sector que prácticamente ya era intransitable, junto con la UNED, junto con estudiantes de la UNED, de la ULA, del IUD, trancar esa zona porque prácticamente ya no había paso. De cierta forma, pues ayudar a los vecinos de ese sector que estaban tan afectados. Y él era uno de esos estudiantes que vivía la tragedia permanente del paso de Santa Elena y la carretera. Entonces, para él un problema que involucraba a la sociedad no era un problema ajeno, ni al Javier como individuo, ni al Javier como líder estudiantil. Entonces, bueno, esa es la persona que yo conozco, que yo admiro y que yo respeto por su calidad de solidaridad, su empatía y su compasión hacia las personas que sufren y que tienen un problema que el Estado debe resolver y que no lo resuelve. Bueno, Javier ya todavía como estudiante de la universidad, salió hacia las comunidades donde había mucha población de niños que estaban viviendo, digamos, mucha violencia. Se vivía mucha violencia allí en aquellos espacios. Conocí a Javier en el 2006 a través de diversos cursos que él dictaba con la Cruz Roja
y la fundación que para ese entonces se llamaba Fundabrizeta, a la cual posteriormente me integré. Conocí a Javier en el año 2011. Fue mi maestro de primaria. Recuerdo a Javier cantando, riendo y con esa constante invitación de ser diferentes. Recuerdo que Javier me invitó a ser parte de Fundaredes. Conocí a Javier en el año 2006 en un congreso de educación que estaba organizando para aquel entonces, y desde ahí me integré con Javier a su fundación, llamándome la atención el amor que Javier tenía hacia las demás personas, hacia el prójimo. Desde ahí íbamos a muchas comunidades, conocí comunidades de aquí del estado Táchira que no tenía conocimiento de que existían comunidades tan vulnerables, niños, situaciones muy difíciles. En las comunidades a las que íbamos, como Macanillo, Barrio Río, Barrio Lago, tantas comunidades, llevábamos cualquier tipo de caramelo que consiguiéramos, que nos ayudábamos entre todos para llevar un caramelo a los niños que no tenían recursos, y les brindábamos actividades donde estábamos toda la mañana divirtiéndonos con los niños para que pudieran salir de las calles y conocieran algo diferente que la violencia que se vivía en los barrios. Y bueno, pues él siempre preocupado por su interés de que esos niños vieran otra cosa, llevaba su alegría, digamos, de canto, de baile, de transmitirle que los niños pues tienen que salir a eso, ser eso, alegres, espontáneos, que tengan esa alegría de crecer en esa forma, como con ese derecho de que tienen que alegrar la vida, más allá de los problemas que tengan cotidianos en el hogar o en la escuela o en la comunidad donde vivan. Cada taller, cada jornada, cada campamento fue una invitación para ser un hombre diferente. Gracias a Javier pude ir a la universidad, gracias a Javier pude cambiar mi vida, pude superarme, a través de su ejemplo, de sus enseñanzas, a través de aquel mensaje que cambió mi vida, ser libres para liberar. Bueno, ya Javier, estando ya graduado de la universidad, fue a la escuela Regina Velázquez, que fue su primera experiencia como profesor ya. Allí demostró él, digamos, esas ganas de formar en esos niños que tenían que ser siempre los mejores. Profesional, Javier en sus primeros pasos estuvo en una escuela municipal, Regina Velázquez. Siempre cuenta la anécdota de hacer crecer o inclusive incorporar a los niños en querer la escuela, en querer aprender. Que tenían que aplicarse, que tenían que dar lo mejor de sí. Tanto así que los que salieran bien, que fueran bien vestiditos, que fueran bien bañaditos, que llevaran sus tareas al día, él les daba un tiquecito que era como un billetico. Se ganaban un punto, vamos a decirlo así. Y bueno, eso hizo que él lograra que esos niños todos se aplicaran, todos. Tanto así que se ganaron, el premio fue llevarlos al cine. Con la empresa privada logró conseguir que les dieran acceso a esos niños llegar al cine, donde había niños que iban a ir a un cine, ¿con qué? Javier logró que con su preocupación ellos de ser mejores siempre, pues ellos consiguieron su premio. Ese fue el premio que Javier le dio de llevarlos al cine. Nunca lo habían conocido. Bueno, ya Javier, graduado y ya estaba trabajando, quiso seguir especializándose más, pero en la carrera, digamos, como docente, hizo concurso en la universidad, se preparó más o menos 5 meses, bueno, trabajando y estudiando, preparándose porque él quería llegar a formar profesores, así como él había tenido profesores muy buenos, que los admira y esos son parte de la enseñanza que él tiene, de todo el talento que él aprendió, porque esos profesores de alguna manera se lo transmitieron. Se destacó en un concurso de oposición en el año 2008, donde ingresó a la universidad, y desde ese momento
su formación profesional, su desarrollo profesional dentro de la universidad fue creciendo. Allí coincidimos, allí estuvimos en esos procesos de formación. ¿Cómo no recordar a Javier Tarazona, a ese Javier Tarazona profesor, formador de formadores, ese formador de formadores desde la libertad, desde el pensamiento crítico, desde lo proactivo, desde lo innovador, desde lo creativo? Desde las aulas ha enseñado mucho a nuestros estudiantes. Recuerdo al Javier Tarazona, a nuestro profesor universitario, como conferencista, tallerista, ponente. No solo en nuestro instituto ha llevado el conocimiento, sino también trasciende las fronteras a nivel del estado Táchira, a nivel de nuestro país, y ha sido un representante, una figura importante, un embajador de nuestra universidad en el mundo en materia de formación de docentes en Venezuela. Javier, pues yo entré muchas veces a muchas clases de él, pregrado, posgrado, doctorado, incluso sin ser estudiante me invitaba a sus clases, y para que viera la dinámica y cómo desarrollaba pues sus actividades con sus estudiantes, y sus clases siempre eran en búsqueda de la reflexión del ser. Javier es de esos profesores que no solamente ve al estudiante como lo que puede dar, sino quién puede ser. Lo que más recuerdo de las clases con el profesor Javier Tarazona era la capacidad que tenía de inculcarnos ese sentido de pertenencia por la academia, por la universidad y por sobre todas las cosas por el país. Javier me enseñó que la educación salva y transforma y que el miedo es una emoción, pero que aún con miedo hay que seguir adelante. Bueno, ya Javier involucrado, digamos, en la parte educativa, siempre visitó muchos estados, por decir Zulia, Apure, parte de la frontera, donde él vio muchos problemas que existían allí, en esos espacios. Y eso lo llevó a Javier a, digamos, a llegar al colegio de profesores para manifestar precisamente por el derecho de los profesores, los que están jubilados, los que están trabajando, y allí pues duró 2 ciclos. Hoy le estamos exigiendo a la zona educativa del Táchira que tenga racionalidad, que tenga sindéresis, a la Defensoría del Pueblo que se apersone en el Liceo Pedro María Morantes y observe las condiciones en las que pretenden iniciar las actividades académicas. Y es que Javier Tarazona fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el estado Táchira. Y esto le permitió ganarse la confianza de los docentes que impartían clases en escuelas rurales, en escuelas que se encontraban en zonas alejadas de la capital del estado Táchira, quienes comenzaron a denunciar que había presencia de grupos armados irregulares, que había presencia de miembros del ELN en las instituciones educativas que estaban llegando en algunos casos bajo coacción, bajo amenazas a querer ingresar a los centros educativos, y en otros casos llegaban con regalos para los niños, con libros para que los niños colorearan, pero que finalmente tenían un trasfondo y era el de adoctrinar a los niños, niñas y adolescentes de estas zonas vulnerables del estado Táchira. Luego, a raíz de estas denuncias, otros docentes de estados como Apure y Zulia comenzaron también a hacerle llegar sus denuncias de que en estos estados estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Esto llevó a Javier a asumir casos incluso de acompañamiento a víctimas o a familiares de estas víctimas. Muy puntualmente vale la pena recordar el caso de María José Molina, una joven tachirense que fue secuestrada en nuestro estado junto a su mamá luego la liberaron, pero ella quedó bajo custodia o quedó en manos de estos grupos armados irregulares. Ese ha sido uno de los casos puntuales que Javier Tarazona ha venido denunciando y ha acompañado a diversas instancias a la mamá de María José. También Javier Tarazona ha acompañado a varios familiares de víctimas de desapariciones en las costas venezolanas. Las ha acompañado no solo ante instancias locales y nacionales, sino que también ante instancias
internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2020, en febrero del 2020, realizó su visita in loco a Venezuela. Recordemos que en ese momento el Estado venezolano no permitió que los miembros de la CIDH pisaran nuestro país, pero ellos de manera muy diligente acudieron a la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander, ciudad muy cercana a la frontera venezolana, para que organizaciones y víctimas de violaciones de derechos humanos pudiesen acudir a contar de primera mano sus testimonios. Y Javier Tarazona también les acompañó a otros espacios como la Asamblea Nacional y a todos los espacios donde Fundarredes ha tenido la oportunidad de ir a realizar incidencia y donde Javier Tarazona ha podido ir a denunciar todas estas situaciones de violaciones de derechos humanos a los habitantes de frontera. Lo ha hecho, así como también lo hizo en el año 2021 denunciando el conflicto armado que se llevó a cabo en el estado Apure. Llamamos a la comunidad internacional, al Comité Internacional de la Cruz Roja, que se garantice la dignidad humana, que se garantice el derecho internacional humanitario y que se garanticen los derechos humanos que hoy son vulnerados en el estado Apure. Nos preocupa que esta nueva escalada de conflicto termine afectando a los más débiles, a los civiles, a la población infantil y a la población más vulnerable de la zona. Javier ha sido un garante y un defensor de los derechos de las personas que viven en la frontera de Venezuela y Colombia y de todo el país, y ha sido un gran aliado de nuestra organización en escenarios como los espacios que hemos compartido en la Comisión Interamericana y en Sucre en el año 2019, y también ha sido parte de la creación de la Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos Laborales en Venezuela. ELN, FARC y EPL operan en 14 estados de Venezuela y actúan en sus acciones perversas, amenazando de muerte y persiguiendo a líderes sindicales del gremio de profesores, periodistas, ganaderos y Cámara de Comercio. A nivel local tuvimos la oportunidad de acudir a los organismos competentes. A nivel nacional también acudimos ante la Fiscalía del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo. A nivel internacional tuvimos la dicha también de hacer incidencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Organización de Estados Americanos y ante otros organismos con competencia internacional en materia de derechos humanos. Siempre haciendo lo posible por levantar la voz por los que no tienen voz. Desde Aula Abierta hemos trabajado con Javier y con Fundarredes, especialmente en la documentación y acciones de incidencia en relación a la violación de los derechos humanos, especialmente en los entornos educativos. Hemos inclusive asistido a audiencias de la Comisión Interamericana en el 171 y 175 periodos de sesiones al lado del profesor universitario y activista Javier Tarazona. Bueno, Javier en la fundación siempre estuvo animado a ir a las comunidades, digamos, actividades de recreación con los niños, con los adultos también, ¿por qué no? Porque él sentía que eso era como una forma, era la mejor forma de hacerle cambiar un poco la vida a esas personas que estaban allí con muchas vivencias. Javier es un recreador nato, de hecho, pues estuve presente cuando inicié en el área de la recreación, por él también. Fue parte de la formación que él me brindó para ese entonces, y es una persona que siempre ha querido estar en las comunidades, que ha querido estar también en las escuelas, y que de una u otra manera, a pesar de sus ocupaciones, del tiempo que tenía tan compactado, ajetreado, no solamente con la organización, sino con sus obligaciones pedagógicas, siempre trataba de tener un tiempo para poder estar con nosotros, repito, en esa comunidad, en esa escuela, en esa institución, inclusive escuchar a los niños, tener contacto con ellos, poder dar un consejo, poder inclusive hablar con los representantes, con los padres, con las personas, con todos los que hacíamos vida allí en esa actividad, haciendo actividades recreativas, lúdicas, dinámicas. Estamos en el barrio del Lago de San Cristóbal. En esta comunidad, esta barriada tan importante, compartiendo con los chamos, compartiendo con las mujeres, con los hombres de esta comunidad,
jugando un rato y pasándola distinto. Venezuela necesita espacios que nos permitan encontrarnos. Sí, amenazados siempre hubo seguimiento, a Javier siempre lo seguían, donde él se sentaba a comerse o a tomarse un café o qué sé yo, siempre estaban vigilándolo, siempre estaban hostigándolo. En Fundarredes empezamos a documentar todos estos actos de hostigamiento y de amenazas en contra de Javier Tarazona y en contra de la propia organización. Sobre todo desde el 30 de marzo, cuando a Javier Tarazona le hicieron unas pintas en su casa que decían Furia Bolivariana. No solo a Javier, sino a varios líderes de la oposición venezolana y a varios directores de organizaciones de la sociedad civil, quienes abiertamente han venido denunciando violaciones de derechos humanos y han venido denunciando qué es lo que ocurre en nuestro país. A partir de ese momento es que solicitamos incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para Javier Tarazona, medida que le fue concedida en julio del 2020 y que el pasado mes de noviembre de 2022 le fue ratificada y le fue ampliada. Y amenazándolo, eso siempre fue así. De hecho, aquí llegaron y pintaron paredes, aquí se llegaron y se metieron en 2 oportunidades, nos robaron lo que él tenía, su laptop, su teléfono, bueno, eso es cuestión de seguimiento precisamente por la labor que él hacía, que era defender las personas. Domingo 16 de mayo, 10 de la noche. Quiero denunciar públicamente el hostigamiento del cual estoy siendo objeto durante las últimas horas, de actores que ejercen el poder en Venezuela, de la guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación, Corriente Bolívar y Zamora, y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Tarazona, por denunciar lo que sucedía en el estado Apure, recibió gran cantidad de amenazas, recibió gran cantidad de hechos de hostigamiento en su contra, en contra de su familia y en contra del equipo de Fundarredes. Nosotros comenzamos a computar desde el año 2020, desde marzo del 2020 a mayo del 2021, 11 actos de hostigamientos y amenazas en contra de Fundarredes y en contra de Javier Tarazona. Bueno, ya cuando Javier lo detienen el 2 de julio del 2021, a las pocas horas llegó su hermano y me dice que Javier lo detuvieron en coro en la fiscalía allí, denunciando precisamente el hostigamiento que le tenían con armas largas, que se fueran, que esto y que lo otro, y bueno, pues él, como no estaba haciendo nada malo, decidió llegarse hasta ese espacio donde él iba a denunciar lo que estaba pasando. Sorpresa para él, más aún para mí, que estando dentro de esa institución, los apresaron. El último contacto que tenemos con el equipo de Fundarredes es de las 9:40 de la mañana. De allí en adelante no tenemos información por boca de ellos, ni de Javier Tarazona, ni de Omar de Dios García, que es el coordinador de Fundarredes en el estado Falcón, ni de el profesor Johnny, que es el coordinador, Johnny Romero, que es el coordinador de la organización Mayday Cofavic y que ha sido una víctima a la cual Fundarredes le ha prestado acompañamiento durante sus denuncias de desapariciones forzadas en las costas del estado Falcón, y también un activista de Fundarredes y fundador de nuestra organización, José Rafael Tarazona, hermano de Javier Tarazona. Hoy nosotros queremos alertar de esta serie de hechos, de hostigamientos y de amenazas de las cuales hoy nuestro director es víctima. Amenazas que se convirtieron en una desaparición forzada hasta que no sepamos dónde está Javier Tarazona, dónde está Omar de Dios García, dónde está Johnny Romero y dónde está Rafael Tarazona. Estamos culminando esta actividad sin saber exactamente dónde está Javier Tarazona y los otros 2 compañeros de Fundarredes.
estamos frente a una situación de desaparición forzada de personas, que como bien lo ha dicho la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Sigue el patrón de persecución a la disidencia y a los activistas de derechos humanos en el país. Formalmente no hay información de en dónde se encuentran. Una serie de organizaciones de la sociedad civil, dirigentes políticos, nos hemos acercado a la sede del SEBIN en Caracas, en Plaza Venezuela, y nos hemos acercado a solicitar información formal de la posibilidad de la presencia que suponemos de Javier Tarazona y del equipo de Fundarredes. Son ya más de 24 horas de una situación absolutamente irregular. Es una detención arbitraria, contraria a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, al pasar los días llegaron aquí con una orden de allanamiento en donde, bueno, me pusieron fue trabajo a mí. ¿Por qué? Porque llegaron y buscaron en las bibliotecas, que aquí pueden observar qué es lo que hay aquí, en un espacio donde Javier dedicaba la mayor parte de su tiempo a prepararse, a tener conocimiento para ayudar al que lo necesita. Es más, hubo vecinos, estaba mi hermano aquí en San Cristóbal, quiso acercarse, acompañarme, porque yo estaba sola con mi nieto, y no hubo manera, porque trancaron los accesos a esta calle. Los trancaron completamente, que a nadie dejaron pasar, mucho menos a entrar a acompañarme a mí. Javier traía ya varias patologías, de las cuales pues se estaba tratando, pero con el encierro, pues eso en vez de mejorar, empeora. Tanto así que se le han agregado otras cosas, se le han sumado otras patologías. El equipo de Fundarredes insta nuevamente al Estado venezolano a garantizar y a respetar el derecho a la salud y el derecho a la vida de nuestro director general, Javier Tarazona. Han transcurrido más de 15 días desde que a Javier lo examinó un médico general y recomendó que debía ser trasladado a un centro médico especializado a que se le realizaran diversos exámenes, entre ellos una endoscopia y una colonoscopia. Al día de hoy, 15 de junio de 2022, Javier Tarazona no ha sido trasladado a ningún centro médico. Nosotros desconocemos las condiciones reales de reclusión en las que se encuentra nuestro director general, que constantemente presenta nuevas patologías que van deteriorando aceleradamente su estado de salud. Recordemos que el Estado venezolano es responsable por acción o por omisión de todos aquellos privados de libertad que se encuentran bajo su custodia. Bueno, con respecto al, digamos, de yo ver a Javier, pues es bastante complejo, porque de una u otra manera, para nadie es un secreto. La situación ya para uno es muy difícil. Yo ya no soy una quinceañera. Se me es difícil para yo movilizarme, sea por tierra, sea por el área que sea. Sus hijos creciendo sin la presencia de su papá. Sí, ya van 2 navidades que para nosotros no ha sido ninguna Navidad, porque con una situación de esta, ¿quién podrá sentir Navidad? Y menos injustamente, con una cárcel injusta. Los cumpleaños ya prácticamente van para 3 años, porque Javier justamente el 2 de julio, el 21 cumplió años, primer año sin estar aquí cerca con su familia, con sus tíos, con sus hermanos, con sus hijos. Ya va para 3 años prácticamente en que no celebra uno un cumpleaños con él. Fuerte este sentido de, digamos, de sentir todo esto que se siente.
Bueno, distintas organizaciones y gobiernos se han manifestado en la liberación de Javier por el derecho que él ha hecho, pues por defender los derechos humanos, que eso no es ningún delito. Yo lo he hecho particularmente, directamente hacia el gobierno, se lo he pedido. De igual manera, al gobierno de Colombia también se lo he hecho. Saber que aboguen por la libertad de mis muchachos. Señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, yo como madre del defensor de los derechos humanos, Javier Tarazona, le pido, le ruego, usted ayúdeme a conseguir la libertad de mi hijo, por defender a los más débiles, por alzar la voz por los más débiles, por pedirle al Estado que investigara irregularidades. En Fundarredes, desde el día 1 de esta detención arbitraria, hemos realizado alertas, hemos enviado comunicaciones a diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos quienes se han pronunciado sobre la situación de Javier Tarazona. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos, ha hablado del tema de la detención de los activistas de Fundarredes. En relación a Fundarredes, que el día de ayer lo señalamos, quiero decir que nuestra preocupación y nuestras recomendaciones fueron elevadas al más alto nivel en Venezuela por los colegas que estaban allí. También la Misión de Determinación de Hechos en sus informes ha mencionado que Javier Tarazona ha sido víctima de torturas. También han hablado y han pedido por la libertad del director general de nuestra organización. El director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, permanece detenido desde julio de 2021 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el Helicoide. Organizaciones como Amnistía Internacional le han calificado como preso de conciencia y han elevado o han realizado campañas en todos los países donde Amnistía Internacional tiene presencia para exigir y para pedir la libertad de Javier Tarazona. También hemos tenido el apoyo de organizaciones como Freedom House y como el ISHR, quienes nos han permitido sus espacios o sus derechos de palabra dentro de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en el año 2022 para hablar sobre Javier Tarazona y para mencionarle al Consejo, para sensibilizar al Consejo sobre la situación del defensor de derechos humanos que se encuentra arbitrariamente privado de libertad. Y al igual que ellos, muchísimas organizaciones, embajadas y actores claves a nivel internacional se han pronunciado sobre la situación de Javier Tarazona y han exigido su liberación plena e inmediata. Y han instado también al Estado venezolano a que estas situaciones no se repitan, porque la detención de Javier Tarazona es la muestra de cómo se criminaliza a las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Con la detención de Javier Tarazona lo que se buscaba era que a todos el espacio se nos hiciera más pequeño, que las ONGs de derechos humanos se callaran o tuvieran miedo de trabajar. Era un ataque contra él y contra todos. Sin embargo, ha pasado el tiempo y fíjense, las ONGs de derechos humanos no han dejado de trabajar. Javier Tarazona ganó el premio Homo Homini que entrega la organización People in Need, que fue concedido en el año 2022 a nuestro director general. La lucha que Javier inició por la promoción y defensa de derechos humanos de los habitantes de las zonas fronterizas permanece en el tiempo. Tener a Javier hoy tras las rejas es, primero, hacer que jóvenes se pierdan la oportunidad de poder compartir y aprender de un docente a carta cabal, íntegro, de un docente preocupado por la academia y por el país. Es además una gran injusticia porque sabemos muy bien que es inocente y que su único delito ha sido promover la defensa de los derechos humanos y promover el respeto a la dignidad humana. A Javier hay que decirle que el movimiento de derechos humanos no se ha amilanado a pesar de su detención.
No ha habido un día, no ha habido un espacio en el que no hablemos de él, en el que no pensemos en él y en el que no lo acompañemos desde el dolor y desde la indignación. Y lo segundo que tiene que saber Javier es que siempre tuvo razón, es que lo que dijo se ha comprobado, es que las cosas que denunció eran verdad. Y eso es clave, es fundamental para entender la seriedad de su trabajo. Que tenga la fe. Que tenga la fe viva. Siempre tenemos que creer mucho en Dios, mantenernos fiel, creyente a su palabra y sabiendo que pronto se hará justicia. Que tenga mucha fortaleza, que pronto va a salir de esto para reencontrarnos y seguir adelante. Pero yo sé que pronto va a salir fortalecido. Gracias por la formación, gracias por todo lo que nos ha inculcado. El vacío que dejó en el momento de su detención fue muy grande. Y bendiciones, anhelo mucho ese momento en que esté aquí con nosotros para compartir, para estar en esa comunidad. Estamos aquí esperando su pronta liberación. Le he hecho durante los 2 últimos años ánimo, fuerza. Esto pasará. Primeramente le diría que mantenga la esperanza y la fe. ¿Cuánto realmente hoy quisiéramos brindarle ese abrazo fraterno, ese abrazo amigo que él siempre nos ha dado? Mi querido amigo, mi viejito, como siempre te llamo, te deseo, ¿verdad?, la pronta libertad. Que no pierdas la fe, la esperanza, porque muy pronto vas a estar en libertad con todos nosotros. Quisiera primeramente verlo nuevamente en su casa, darle un abrazo, darle la bendición. Sería tal cual como la última vez que lo vi, que fue en mi casa. Me lo imagino sonriendo a carcajadas en su oficina. Así como yo, muchos estudiantes, estoy segura que lo están esperando en estas sillas vacías. Reencontrándose con 1 millón de personas en el Parque Metropolitano. Y bueno, compartiendo el lado humano. Me gustaría mucho escucharlo y hacerle preguntas sobre la vida. Lo acompañamos, lo queremos y esperamos lo antes posible que liberen a Javier Tarazona. 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 Libertad para Javier Tarazona. Liberen a 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 Javier Tarazona. Que liberen a Javier Tarazona. Liberen a Javier Tarazona. Liberen a Javier Tarazona. Liberen a Javier Tarazona. Solo me queda decirles algo. No hay que rendirse. Javier no ha hecho nada malo. Dios conoce nuestros corazones y con la ayuda de Dios pronto estará en libertad.